Observen que en la última relación, aparentemente farragosa, no se asusten con eso, ni que, digamos, lo importante es que lo entiendan. Y es decir, o sea, yo el PIB lo puedo ver desde diferentes ópticas, desde diferentes perspectivas, sí, y lo estamos precisamente anotando. Y el último que vimos es este, en donde el Producto Interno Bruto precio de mercado se puede expresar a partir del ingreso personal, las transferencias a la familia, las ganancias retenidas, los ingresos del gobierno por sus propiedades y empresas, los ingresos netos provenientes del resto del mundo y, por supuesto, el consumo de capital fijo, que es la misma depreciación, ajustado por los impuestos indirectos netos de subsidio. Luego hicimos la sustitución del ingreso personal y construimos ese Producto Interno Bruto precios de mercado. Habíamos hecho la diferenciación entre Producto Interno Bruto precios de mercado y a costo de factores. Decíamos que a costo de factores no incluye los impuestos indirectos menos los subsidios. Cuando los tienes sumados, entonces estamos hablando del Producto Interno Bruto a precios de mercado. ¿Listo? Y a partir de aquí sacábamos una expresión muy útil, reagrupando los términos, y decíamos que el Producto Interno Bruto a precios de mercado se puede expresar finalmente como la suma del consumo privado más el ahorro bruto privado, más todos los ingresos que recibe el gobierno, más los ingresos netos provenientes del resto del mundo, y le habíamos agregado, para hacer una expresión mucho más, digamos, precisa, las transferencias netas provenientes del resto del mundo. ¿Correcto? Entonces, esas transferencias netas provenientes del resto del mundo las habíamos sumado precisamente aquí. Y les explicaba que era transferencia, que era una transacción, que eran transacciones reales imputadas. Volvamos a él en unos minutos. Bueno, ahora bien, según la ecuación de uso del producto, pues el PIB es igual al consumo privado más G. Miren, cuando utilicemos esa G grandota, se llama gastos del gobierno. Llámenlo consumo del gobierno o consumo público. Miren que tenemos consumo privado y consumo público, más la inversión, pero habíamos dicho además que la inversión es la formación interna bruta de capital fijo, ajustado por la variación en inventarios, más las exportaciones menos las importaciones. Hagamos una pequeña manipulación, ¿cierto?, de las relaciones que ya habíamos obtenido y observen ustedes cómo podríamos reexpresar esto. Por ejemplo, si los dos lados de esta ecuación se restan del anterior y se reordenan los términos, o sea, utilizando esta, ¿cierto?, y reordenando los términos, uno puede llegar a la expresión de financiamiento de la inversión. ¿Qué quiere decir? Que si reemplazamos el PIB-M por la expresión anterior y despejamos I, observen que entonces queda que I tiene un componente que es el ahorro privado, más la diferencia entre T y G, o sea, la diferencia entre los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno. Y esa diferencia... ¿Cómo? No, Corte comercial. Entonces, ¿qué, James? Publicítame el canal, pues. Publicítame el canal, James. James. Pedí likes, pedí me gustas. Suministrar los likes que consideren suscribirse al canal inmediatamente. Catalina. Suscríbanse al canal, denle like para que todos nos volvamos mejor economía. No, pero esta acá también se ve. Dar like es una trampa. No, esa no quedó aquí. No, tienes que lanzarla, tenés que lanzarla. Afuera, ¿no? Afuera. Sí, porque aquí no vemos. Entonces, esa expresión, pues que quiero que veamos en detalle, Déjennos un esa expresión de las fuentes, ¿Cómo? las fuentes de financiamiento de la comentarios inversión. diciendo qué opinan de los troperos en Uruguay. Por favor, los comentarios no están censurados, ¿no? Pueden escribir lo que les dé la gana.
Suba para YouTube. Suba para YouTube, guapo. ¿Quieres decir algo, Quinto? Sí, que diga algo quinto. Mano. Decía algo, mano. De que den like o se suscriban a algo. Cualquier cosa, mano. Lazy me vermo, ¿no? Decía algo, mano, decía algo. Suscriba y se suscriba. Se va a servir a las 100 suscriptores para medición. Epa, así es mi papá. Like. Sí, mano, obvio. Esto va sin edición. ¿Vos también, Carlitos? ¿Quieres participar? Ah, ya. Ya van a cobrar todo de Carlitos. Carlitos, 17 años, el semestre. Cobrando por pauta. Yo te cobro un contrato por imagen. Ah, ya está. Te pago el 10% de todas las regalías, No mano. sé qué pasó, pero bueno, ahí se está viendo, ¿cierto? Entonces, observen ustedes esta expresión. Esta inversión es igual al... Uy, quieto. No, no era el video, ¿ve? Pero, ¿está apagado el computador, profe? No. No, dicen que la batería está muy baja, pero lo tengo conectado. ¿Sí les ha cargado? No parece, porque a veces no. Ese cosa es malo. Ingresos menos gastos es el ahorro público. Ese es el ahorro gubernamental. ¿Listo? Y ahora miremos el otro componente que es M más los ingresos netos provenientes del resto del mundo menos las exportaciones. A eso se le denomina ahorro externo. Entonces esta ecuación es una ecuación muy rica porque nos está indicando cuáles son las fuentes de financiación de la inversión. La inversión de un país solamente pues tiene tres fuentes: el ahorro privado, el ahorro público y el ahorro externo. Si la economía presenta déficit de financiamiento, ¿cómo lo puede uno determinar de una u otra forma? Es pasen este ahorro, por decir algo acá, y hagan inversión menos ahorro privado, más ahorro público, más ahorro externo. ¿Qué quiere decir? Que si hay un déficit en el financiamiento de la inversión, por eso esto puede ser positivo o negativo, en este caso, cierto, si es negativo, entonces al haber un déficit se necesita recurrir al financiamiento público o al financiamiento externo. Pero si el sector público no tiene la capacidad de financiar esa inversión, entonces se tiene que acudir al endeudamiento externo. ¿Correcto? Si la economía es virtuosa en la generación de ingresos, porque crece, porque tiene un ritmo, digamos, de actividad sostenido que le garantiza todos los ahorros, entonces puede financiar la inversión. Por eso es que Myrdal, un autor heterodoxo muy interesante, y Albert Hirschman, otro autor muy interesante. Cuando yo digo heterodoxos, quiere decir que no pertenecen a la onda, digamos, neoclásica, neoliberal, o no pertenecieron, ¿ya? Sino que ellos planteaban más bien lo que se denomina la economía del desequilibrio. Ellos lo que decían es que, claro, los círculos virtuosos de crecimiento consisten en que los países generan condiciones favorables para el financiamiento de las inversiones. ¿Ya? En ese sentido, el deterioro, por ejemplo, de los países de América Latina en su macroeconomía estriba en que presentan unos déficits estructurales en estos componentes, lo que hace que tengan que endeudarse, ¿sí?, a través de la emisión de dinero, que fue la política keynesiana por excelencia, a través del estímulo a la demanda agregada mediante un papel activo de la política fiscal,
¿cierto? Mediante gasto público, y ese gasto público, como no había recursos de financiamiento o gran capacidad de ahorro, entonces tenía que recurrir a la emisión primaria de dinero. Y la emisión primaria de dinero es la creación de dinero por parte del Banco de la República. Y esa creación de dinero se traducía en una mayor inflación. Para los keynesianos, la mayor inflación no necesariamente era un gran problema, en el sentido de que la economía en el proceso de financiamiento, ¿cierto?, hacía que al enterrar botellas se pudiesen desenterrar botellas, pero al enterrar botellas yo generaba empleo, y al generar empleo yo generaba un efecto multiplicador, y el efecto multiplicador keynesiano hacía de que la inyección de cada peso de inversión pública, por ejemplo, se pudiese convertir ya en 2.5 pesos como efecto multiplicador. A esos efectos se le denomina el multiplicador keynesiano del consumo y de la inversión. Entonces, en todo este proceso, digamos, que se da para los keynesianos, eso, digamos, era una verdad de apoyo. Los monetaristas y los enfoques neoclásicos neoliberales, pues dicen que no, que es una defecio. ¿Y que es una defecio? Porque los procesos inflacionarios descuentan la conquista que se había logrado, ¿sí?, en términos de ¿qué? Lo descuentan en términos de la pérdida de poder adquisitivo, y la pérdida de poder adquisitivo luego se traduce en una caída en la capacidad de la demanda. Y esa capacidad de la demanda hace que se deteriore el proceso productivo, porque los factores, o sea, la oferta, ¿sí?, se viene a pico. Entonces, aquí ya comienzan unas controversias macroeconómicas fundamentales. O sea que cada uno de estos paréntesis representa el balance, el superávit o el déficit del sector específico, ya sea privado, gobierno o sector externo, y en ese sentido captura la necesidad o no del financiamiento. Miren que el concepto aquí de endeudamiento o de déficit y superávit con el sector externo pues incluye todo. Como nosotros sabemos en este curso, pues un país exporta para poder importar. Y si los recursos que obtiene por las exportaciones no le alcanzan para financiar las importaciones, pues el país tiene que endeudarse. ¿Correcto? En otras palabras, queda endeudado. Pero a esto hay que agregarle los ingresos netos provenientes del resto del mundo, e incluso también hay que ajustando por las transferencias netas provenientes del resto del mundo. ¿Listo? Bueno, un ejercicio en clase muy sencillo que podemos hacer entre todos. Calcule el PIB y calcúlelo desde la oferta y calcúlelo desde la demanda. ¿Listo? Si les doy esta información bruta de capital fijo de 16.400, es cuando ustedes vean este simbolito en nuestras ecuaciones que se llama delta X. Esto se llama variación de existencias. La variación de existencia es la diferencia entre los inventarios a final de periodo y los inventarios a principio de ese periodo, de un año. Entonces, ¿cuál es el valor de los inventarios a 1 de enero y cuál es el valor de los inventarios a 31 de diciembre? Eso se denomina variación de existencias. C es el consumo, M las importaciones, X las exportaciones, y vienen aquí. He agregado valor agregado bruto agrícola, valor agregado bruto de servicio y valor agregado bruto industrial. Acá he puesto la remuneración de los asalariados, el excedente bruto de explotación, los impuestos indirectos y las subvenciones. A veces nosotros hablamos de subvenciones o subsidios, son sinónimos. Doy unos números y observen ustedes cómo calcularíamos el PIB desde la perspectiva de la oferta. Como su nombre lo indica, la oferta es desde la perspectiva de la producción, llamémoslo. ¿Cómo se genera? Pues se genera el Producto Interno Bruto, por ejemplo, a costo de factores. Sería igual a la sumatoria de los valores agregados. ¿Recuerdan ustedes esa ecuación que habíamos escrito en algún momento en donde decíamos que el valor bruto de producción es igual, ¿ya?, al valor agregado más las compras intermedias? Listo. Y que el PIB es precisamente la sumatoria de los valores agregados sectoriales.
En esta economía simplificada tenemos apenas 3 sectores, primario, secundario y terciario. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo calcular el PIB? Miren, yo sumo 70.67 más 45.400 más 28.000. Ya, alguien me ayuda ahí con una calculadora. Y me da el número. 64.467. 64 467. a 467. 64, 4, No, pero eso es 70.467. A ver, 70.467. 70.000. 467. Ajá, Sí. Listo. Ese es el PIB a costo de factores. El PIB a precios de mercado sería el PIB a costo de factores sumándole los impuestos indirectos y restándole los subsidios. Entonces, ayúdenme ahí con eso. Miren los impuestos indirectos, 667 y los subsidios 67. ¿Cuánto? 71.067. Listo, ese es el PIB a costo de factores y precios de mercado desde el lado de la oferta. Ahora miremoslo desde la perspectiva de sus usos, desde su utilización, desde la demanda. ¿Listo? El PIB a precios de mercado, primero el PIB a costo de factores sería el PIB a precios de mercado menos el impuesto indirecto menos los subsidios. Pero ahora a precios de mercado sería consumo más inversión más exportaciones menos importaciones. Consumo 52.000 más inversión, pero la inversión ¿qué es? Recuerden que la inversión es la suma entre formación bruta de capital fijo y variación de existencias. O sea, inversión es lo mismo que decir formación interna bruta de capital fijo más variación de existencia. Eso es lo que se denomina acumulación o inversión. Entonces, ¿cómo les da esa relación? Miren que X es 10.667 y M 9.300. ¿Cuánto? 71.067, ¿cierto? Sí. Y si le resta los impuestos indirectos y le suman los subsidios, le tiene que dar 70.000. ¿Listo? Bueno, ese es el cálculo del PIB desde el lado de la demanda. Ahora, calculémoslo desde el lado del ingreso. Otra mirada. El lado del ingreso es la suma de la remuneración a los asalariados más el excedente bruto de explotación. ¿Sí? Salarios más excedente bruto de explotación. Aquí quiero hacer una observación, y es que el concepto de salarios es un concepto amplio. O sea, el concepto de sueldos y salarios, o sea, incluyendo todas las prestaciones y las contribuciones de ley. ¿Correcto? Bueno, observen ustedes aquí este salario, 42.667 más el excedente bruto de explotación, ¿cierto? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 70.467. Alguien podría decir, dice, profe, pero miren que esta forma de ver el PIB es una forma muy interesante porque es cómo se distribuye entre los factores de producción.
¿Sí? El de la demanda es cómo se usa, cómo se utiliza, y el de la oferta es cómo se genera. ¿Listo? Bueno, el PIB a precios de mercado, pues da lo mismo. ¿Listo? Profe, pero cuando habla de los salarios solo contaría los salarios mínimos, ¿no? No, de toda la economía. Claro, porque si la macroeconomía es la economía las como prestaciones sociales y sumas todo eso. claro, son los salarios de toda la sociedad, ¿ya? Y el excedente bruto de explotación, acuérdense que es beneficios, rentas, ganancias, dividendos, todas las rentas, ¿sí? Todo eso. Pero bastante complejo calcular eso, ¿no? ¿Cómo? Bastante complejo calcular los salarios. No, el DANE tiene todas las estadísticas de eso. Sí. Claro, porque acuérdate que todo esto se levanta a través de las encuestas que aplica el DANE a muestras de empresas de todos los sectores a nivel nacional. ¿Sí? ¿En W también entran los ingresos vistos? Sí, claro. Profe, ¿y ahí se tienen en cuenta también los ingresos por informalidad? De las... El DANE hace unos cómputos a partir de módulos de informalidad, ¿sí? Pero son cómputos para incluir, digamos, dentro de todas las remuneraciones. No obstante, toda economía tiene un subregistro precisamente por la presencia de lo que llaman las economías informales, pero algo más, las economías subterráneas. La economía subterránea es una economía estrictamente ilegales. Por ejemplo, el contrabando. No obstante, el DANE ha hecho varios ejercicios periódicamente en donde intenta contabilizar la magnitud tanto de la economía del narcotráfico como de la economía del contrabando y de todo tipo de economías que podemos llamar ilegales. Siempre son cómputos y son aproximaciones, ¿ya? Y economistas particulares en Colombia se han dedicado, digamos, en sus líneas de investigación a trabajar esto. Yo les recomiendo, por ejemplo, para los que quieran estudiar economía del narcotráfico, ¿ya? O incluso las cuentas de la violencia en Colombia. Hay un libro de Fabio Sánchez y de Formisano, así como suenan, dos profesores de la Universidad de los Andes, que hace muchos años hicieron un libro muy interesante que se llama Las cuentas de la violencia, y en donde metan algunos elementos de las cuentas del narcotráfico. Formisano tiene trabajo sobre las cuentas del narcotráfico en Colombia. En nuestro medio realmente no son muy comunes ese tipo de trabajos, ¿ya? Pero sí existen. En la Universidad de Caldas conozco algunos trabajos muy interesantes en donde han intentado calcular el tamaño, digamos, de la economía del narcotráfico. Existen métodos indirectos para calcular el tamaño de esa economía del narcotráfico, ¿correcto? Pero además de eso hay otro, y es los economistas ambientales y el mismo DANE ya tienen lo que se denominan las cuentas satélites ambientales de Colombia. ¿Por qué? Porque hay cuestiones ambientales que sería necesario considerar en los cómputos de la contabilidad nacional. ¿Sí? No solamente en términos de lo que podríamos denominar las externalidades, por los efectos contaminantes o del deterioro ambiental que se genera, sino por toda una onda que apunta a que hay que ajustar los valores del Producto Interno Bruto considerando los recursos naturales. ¿Listo? Eso ya es un curso aparte, digamos. ¿Listo? Bueno, una manera de resumir todo este carretazo es esta. Una primera manera. Desde la perspectiva de la producción, yo tengo que el Producto Interno Bruto, la sumatoria del valor agregado, ajustado por los impuestos indirectos netos de subsidio, pues me da el Producto Interno Bruto a precio de mercado. Si yo solamente sumo los valores agregados, obtengo el Producto Interno Bruto a costo de factores. Esta primera columna. Miren la segunda columna. Desde la perspectiva del ingreso, lo que tengo es salario más excedente bruto de explotación igual a Producto Interno Bruto a costo de factores.
Si a esto le sumo el impuesto indirecto y le resto los subsidios, obtengo el Producto Interno Bruto a precios de mercado. Si a este Producto Interno Bruto a precios de mercado le sumo los ingresos netos provenientes del resto del mundo, obtengo el ingreso nacional bruto. Si al ingreso nacional bruto le sumo las transferencias netas de las familias, obtengo el ingreso nacional bruto disponible. Si al ingreso nacional bruto disponible le resto la depreciación, obtengo el ingreso nacional neto disponible. ¿Ya? Miren que aquí hay una síntesis muy interesante de todos estos agregados. Desde la perspectiva del gasto no hay problema, es algo que ustedes aprenden en la primera clase de principios de economía. ¿Sí? Consumo más gastos del gobierno más inversión más exportación en la exportación. ¿Sí? O sea que el concepto de PIB es un concepto bastante complejo, digamos, si lo quieren entender de esa manera. ¿Listo? Y se diferencia del concepto de valor bruto de producción. ¿Listo? Bueno. Pero si quieren una visión todavía más detallada ya, es la que viene. Porque esa sí le logra dilucidar todos y cada uno de los componentes de los agregados macroeconómicos, ¿vale? La idea es que no me lo aprendan mecánicamente, paso, ¿cierto? Profe, disculpa, que es que era TRF. ¿Cómo? TRF. Transferencia a la familia. Bueno, miren que yo puedo leer esta tablita que tengo ahí, que la voy a colgar. Yo les las colgué en el drive. Ahí no aparece, ¿no? ¿Se aparece? ¿No? Sí, está. Esta, y la colgué porque, a ver, pues no puede ver. ¿Ahí la alcanzan a ver ustedes? Sí. Bueno, hoy no la ven en el drive. Miren, si yo cojo remuneración a los asalariados, más excedente bruto de explotación, más ingreso mixto, a propósito de tu pregunta, eso es igual a Producto Interno Bruto a costo de factores. Miren al lado derecho, Producto Interno Bruto a costo de factores. ¿Se acuerdan del diagramita que presentamos? Que decíamos los flujos reales y nominales. Listo, ahora miren lo del flujo nominal. Ingreso Interno Bruto a costo de factores. O sea que yo podría hablar de Producto Interno Bruto o Ingreso Interno Bruto. Es lo mismo. ¿Sí? Bueno. Si a ese Producto Interno Bruto a costa de factores le sumo los impuestos indirectos sobre la producción y sobre las importaciones, o sea, los aranceles, y le resto las subvenciones a la producción y a las importaciones, obtengo el Producto Interno Bruto a precios de mercado. ¿Listo? O desde la perspectiva del ingreso, obtengo el ingreso interno bruto a precio de mercado. Si a este Producto Interno Bruto a precio de mercado le sumo la remuneración de los empleados procedentes del resto del mundo, ¿sí? O sea, remuneración de los empleados procedentes del resto del mundo, más la renta de la propiedad y de las empresas procedentes del resto del mundo, más los impuestos netos sobre la producción y las importaciones recibidas del resto del mundo, menos la remuneración de los empleados pagadas al resto del mundo, menos la renta de la propiedad y de las empresas pagadas al resto del mundo, menos los impuestos netos sobre la producción y las importaciones pagadas al resto del mundo, obtengo el Producto Nacional Bruto a precios de mercado. Ahí paso del criterio geográfico al criterio de nacionalidad. ¿Sí?
Recuerden que la diferencia entre nacional no es el que tenga nacionalidad colombiana expedida por... No. Recuerden que está asociado al concepto de residencia. Por eso es que para un gringo y para un europeo, digamos, es mucho más conveniente hablar de Producto Nacional Bruto que de Producto Interno Bruto. No es que no sirva, ¿no? Sino por una razón muy sencilla, pues porque los gringos tienen multinacionales regadas por todo el mundo. Nosotros no. Entonces ellos hablan de Producto Nacional Bruto. Nosotros hablamos de Producto Interno Bruto, porque para nosotros realmente el referente, digamos, fuerte es dentro de las fronteras del país, porque nosotros no somos un imperio o no somos una economía grande. En economía nosotros hablamos de economías pequeñas y economía grande, no somos una economía pequeña. A pesar de que seamos una economía emergente, que le llaman, y que pertenezcamos a la OECD. Somos una economía pequeña porque nosotros no somos precios fijantes a nivel internacional. Nosotros somos precio aceptante en términos neoclásicos. ¿Qué significa que seamos precio aceptante? Nosotros no formamos precios. ¿Ya? Y alguien puede decir, profe, pero en el sector cafetero nosotros somos un emporio. Pregúntenle a Paloma. Café con aroma de mujer. ¿Verdad? Paloma, esa cafetera, esa campesina humilde, ¿cierto? Que había salido de por allá, del viejo Caldas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cantaba con esa hermosa voz mientras cogía el grano y que luego se convirtió en manos del doctor Sebastián? ¿Cierto? En una subgerente y luego gerente de esa empresa próspera y que luego la mandaron, ¿se acuerdan? En ese capítulo de los 547 capítulos en donde a Paloma, ¿ustedes saben de qué les estoy hablando? Sí. No, porque hay muchachos que me miran así y me dicen, ¿este man de qué me habla? No. Claro, miren. Ese capítulo donde ella está en Londres insultando a los de la Organización Internacional del Café. Sí, los insulta. Sí. Con el tono paisa, ¿cierto? Así lo diría el tío Caldas. Y los está insultando y les dice que ellos no logran comprender todo el esfuerzo que hay detrás de cada taza de café que ellos se disfrutan a nivel mundial. Y que eso, ahí está el sudor de las cafeteras y de los cafeteros que han luchado por recoger el mejor grano para proporcionárselo al mundo. Y que ustedes de manera miserable, ¿cierto?, se han cartelizado para formar los precios del café a nivel internacional cuando nosotros somos los productores. Así les dice Paloma en ese monumental capítulo. Sí, vaya, búsquenlo, en el capítulo 258. No. Es más allácito. Claro, no, pero miren, no es exageración. Ella les plantea eso, pero ¿saben qué? Porque nosotros creíamos que éramos precios fijantes. Los precios del café se forman en Suiza y en Londres. Así de fácil. Porque la Organización Internacional del Café está cartelizada. Y es lo que se denomina un monopsonio. ¿Se acuerdan que así como hay monopolios, hay monopsonios? Sí. Es un monopsonio, porque son los consumidores los que determinan los precios. Ni Brasil ni Colombia, en el sentido estricto, forman los precios. Los precios son formados, inclusive, por ejemplo, ustedes saben que las multinacionales que producen todo lo que llaman café, digamos, procesado. Si usted quiere un café instantáneo de alta calidad, usted lo compra. ¿Y de dónde viene? De Suiza. De Suiza. Es más, ha sido procesado en Suiza, pero aparece en el otro lado. Por una razón, porque ellos son los dueños de quién? De todo el proceso productivo, de la transformación, ¿cierto? De toda la cadena productiva dominada por todas estas firmas extranjeras. Nosotros no. A nosotros nos venden la idea, ¿cierto?, de Juan Valdés, la figura de Juan Valdés, ¿cierto? Pero claro, es la figura. Por eso es que Juan Valdés se desquita con nosotros.
¿Cómo? A través de los precios. ¿O por qué? Porque nos ponen precios internacionales a los productores. ¿Sí? Entonces, es interesante. Tú te vas al Juan Valdez y te tomas, te dice, porque de resto tú nunca tomarás café tipo exportación. Yo vine a tomar café tipo exportación cuando me fui a vivir fuera del país. Y me di cuenta que todo lo que había tomado desde mi niñez había sido pasilla de café. ¿Cierto? Y no sabía que era café. Y me di cuenta que era café. Y paradójicamente me di cuenta una vez que entré a una cafetería y me dicen, ¿quieren café colombiano? ¿Sí? Y entonces yo dije, sí. Y lo probé y no me sabía en absoluto. Yo decía, este café no me sabe al café en Colombia. Si yo nunca había tomado café colombiano. Además de eso, por una cosa que nosotros hacemos. Claro, si usted quiere ofender a un europeo, invítelo a la casa y denle café del que usted hace en su casa. ¿Sabe qué me dice? Me dice que por qué lo hace tan aguado. Pero además de eso, nosotros tenemos unas cosas más tenaces, ¿ya? Y si venimos de alguna zona de Caldas, ¿cierto? Además le echamos panela, Lo hacemos con agua panela. Sí. El café en Caldas tiende a ser mucho más fuerte, o sea, el tipo de exportación allá se ve mucho más. Lo que es café Quindío y las líneas de café se toman allá, o sea, allá un tinto como el que se toma acá en Cali casi no se ve. Es verdad, y hace poco que estuve en Manizales en un evento académico que estaba tomando unos cafés, es formidable. A mí me gustaba mucho el café Boma, digamos. ¿Ya? Ese es un café más o menos bien rankeado, ¿no? Pero ahorita en el Cauca estamos haciendo unos buenos cafés. He probado un café que se llama Café Comunes, y me gustó, que es precisamente de los desmovilizados de las FARC, ¿ya? Y es un café de muy buena calidad. Listo, chicos, miren, entonces, ¿cómo pasamos de agregados internos a agregados nacionales? Miren, todo siempre terminan así. En lo que llamamos ingresos netos provenientes del resto del mundo. Miren que son sumas y restas entre la remuneración de los empleados procedentes del resto del mundo menos la remuneración de los empleados pagadas al resto del mundo. Si usted hace una por una, la resta, eso le da un valor neto, puede ser positivo o negativo. ¿Listo? Bueno, esto me da en ese ajuste el ingreso nacional bruto a precios de mercado. El ingreso nacional bruto disponible a precios del mercado, ¿qué hace? Incluye las transferencias corrientes netas de los no residentes. O sea, las transferencias entre países o entre los agentes de esos países, correcto. Bueno, esa, digamos, es la manera de construir esos indicadores. Otra manera, digamos, es la que ya conocíamos. Si yo tengo el Producto Interno Bruto a precios de mercado, le resto la depreciación de capital fijo, pues obtengo el Producto Interno Neto a precios de mercado. Ahí paso al PIN. ¿Sí? El Producto Interno Neto o el ingreso interno neto a precios de mercado. Listo. Yo puedo leer esto al revés, o sea, de abajo hacia arriba. Puedo arrancar del Producto Nacional Neto a precios de mercado hasta llegar al Producto Interno Bruto a costo de factores. Entonces, hagan el ejercicio al revés. Esa es la manera de construir todos esos agregados macroeconómicos. ¿Listo? Calcule el PIB, el ingreso nacional bruto y el ingreso bruto disponible de una economía como la que les estoy presentando aquí. Miren esta economía. Les doy sueldos y salarios, excedente bruto de explotación, para que le tomen una foto y en sus casas hagan el cálculo. No tiene ningún misterio porque además al lado derecho les dejé todas las ecuaciones. Es más para que entiendan toda la lógica, digamos, de construcción de esos agregados. ¿Listo?
Esto fue un examen parcial, entre otras cosas, hace muchos años. Este puntico. De paso, creo que es el mismo que tienen en el taller. Bueno, parecido. Listo, entonces tomen una foto y hagan el cálculo. Miren que las transferencias pueden ser positivas o negativas porque son transferencias netas. Cuando decimos ahí netas, y claro, un estudiante alguna vez me hizo la observación, pero me confundo porque es que neto se habla cuando es con depreciación o sin depreciación, ¿cierto? Pero ahorita, ¿por qué me dicen neta cuando habla de transferencias? No, ahí no tiene nada que ver con la depreciación, es neta porque es al hacer la diferencia. ¿Sí? O sea, es neta porque es el balance entre las transferencias que mandan al resto del mundo y las transferencias que el resto del mundo nos envía a nosotros. Entonces se hace el valor neto. ¿Sí? Ahí el concepto es diferente, ¿no? Entonces no me vayan a confundir ahí. Listo. Bueno. Si ustedes miran, detrás de todo esto hay una estructura que uno podría sintetizar de esta manera. Las cuentas macroeconómicas yo las puedo presentar como un sistema de contabilidad que tiene varios elementos: las transacciones, las actividades, los agentes y los macrosectores. Y dependiendo del grado de detalle que yo logre definir o quiera definir, asimismo construyo el sistema de contabilidad macroeconómica. Entonces, por ejemplo, ya habíamos anotado que las transacciones se clasifican en transacciones reales y financieras. Y las reales en las puras y en imputadas. Y las financieras simplemente como financieras. Entonces, por ejemplo, la verdadera es la que llamábamos en la sesión anterior, ¿cierto? Las reales puras, y las imputadas las que son atribuibles al uso de los factores de producción. El TANE, además de eso, también habla de transacciones de bienes y servicios, transacciones distributivas, financieras o de acumulación. Es otra manera de desglosar el tipo de transacciones que afronta una economía, ¿vale? Ese es el primer gran componente de un sistema de contabilidad. Luego vienen las actividades. Las actividades en macroeconomía son la producción, la acumulación, el consumo y el financiamiento. Esas son las actividades. Yo puedo definir un sistema, por ejemplo, macroeconómico muy simplificado, donde digo, no, listo, yo solamente voy a trabajar con transacciones reales, descarto las financieras, voy a trabajar con las actividades, apenas 3, producción, consumo y acumulación, descarto la de financiación. Agentes, uno las puede desagregar en familias, gobierno y empresas, y yo puedo decir, no los desagrego, modelo simplificado. Y finalmente, los macrosectores. Apenas 2, macrosector nación y macrosector resto del mundo. Yo suelo en macrosectores, cuando trabajo cuestiones regionales, definir un tercer macrosector para desglosarlo del resto del mundo. ¿Sí? Es el macrosector departamento o región, el macrosector resto de regiones y el macrosector resto del mundo, para desglosarlo la resto de regiones del resto de países, ¿correcto? Bueno, entonces voy a construir un sistema simplificado. ¿Cómo lo construimos? De esa manera. Entonces, ¿y cómo se llega ahí? Voy a hacerlo de esta manera. Voy a rayar acá para que ustedes lo armen fácilmente. Miren, voy a construir un sistema en el que tengo
Transacciones reales. Actividades. Producción, consumo y acumulación. Agentes. No desagrego. Macrosectores. Nación. O sea, no considero el resto del mundo. ¿Listo? Ya tengo definido ese sistema. Entonces, utilizamos recuadros para las actividades. Producción, consumo y acumulación. ¿Listo? El sentido de las flechas es el sentido de los pagos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces, se lleva a cabo el proceso productivo y en el proceso productivo se generan unas rentas factoriales. Esas rentas factoriales van a la actividad de consumo. ¿Sí? Para que me entiendan la lógica de construcción de esto. Se lleva a cabo el proceso productivo, en el proceso productivo se utilizan factores. Esos factores son remunerados y a la suma de todas las remuneraciones factoriales le denominamos Producto Interno Bruto, ¿cierto? Desde la perspectiva precisamente de la generación de ingresos, y llamémosle a todo eso simplemente renta nacional o PIB. Una parte de esa renta nacional se consume. ¿Sí? Lo que no se consume se ahorra. ¿Sí? ¿Y para qué se ahorra? Para invertirlo. ¿Dirigido hacia dónde? Hacia la producción. ¿Listo? Miren ese esquemita de flujo tan fácil, ¿cierto? Que hemos hecho. ¿Ya? Yo puedo ir donde los contadores y decirle, venga hermano, ustedes utilizan una cosa que llaman las cuentas T, ¿cierto? Dice, sí, pues haga cuentas T. ¿Sí? Entonces, hagamos las cuentas T de producción, consumo y acumulación. Entonces, acá está producción. Cuenta T. Entrada a producción. ¿Cuáles son las entradas? Ingresos. ¿Qué dicen las flechas? Consumo. Consumo y acumulación. Sí, inversión. Salidas de producción. Rentas. El PIB. ¿Sí? Listo. Hagamos la cuenta de consumo. Entra. ¿A consumo qué entra? Ingresos. ¿Y qué sale? Costos. ¿Correcto? Muy bien. Hagamos la cuenta de acumulación. ¿Qué entra a la cuenta de acumulación? Ahorro.
¿qué sale? Inversión. ¿Sí? El primero es un diagrama de flujo. ¿Sí? Miren, que lo hicimos de una manera muy intuitiva, de paso.